noches a todos, queridos amigos del programa Humanidades Integradas. Buenas noches a esta sesión especial. Hoy la Providencia nos quiso regalar la visita de una persona muy querida para los profesores, muy querida, muy especial para mí personalmente, que es el profesor Néstor Sequeiros. Fue profesor mío en el seminario hace ya más de 10 años atrás. La verdad que sí, algo de bueno puedo tener, alguna cosa, las que quedaron por ahí, ¿no? Entonces le agradezco mucho al profesor todo lo que ha hecho por mí. Realmente, como decía otro sacerdote amigo nuestro en común con él, creo que aprendí más del profesor, de un laico, que de mis formadores sacerdotes, porque realmente con él me he formado mucho en el amor a la iglesia, en el amor a las letras y sobre todo al camino, a la sabiduría que emprendimos ya hace bastante tiempo. Así que les doy la bienvenida a todos a este programa que es certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Muchas gracias a todos. Bienvenidos también los profesores. Didier, Edgar. Buenas noches. Y el profesor. Bueno, profe, hoy vamos a hablar, aunque les pasé tarde el tema, porque como tuvimos el viaje por el casamiento de un amigo común con el profesor, entonces yo quería hablar con él sobre el tema a la vuelta del matrimonio, de la celebración del casamiento. Y entonces allí, en esas conversaciones, que son como estas aquí en el programa de Humanidades, en esas tertulias, salió el tema del Logos y el Fausto, ¿no? Este brevísimo texto que les mandé a ustedes y que, si no lo leyeron, quiero que lo tengan a mano ahora. Si tienen el teléfono, voy a proyectarlo también aquí en la pantalla para que ustedes, si solamente tienen un aparato, puedan verlo allí solamente. Y si no, les conviene poner la imagen nuestra y mientras tengan el texto al lado, ¿sí? Así como les dije en la introducción, la importancia del tema es que tiene que ver, es porque vamos a conversar hoy acerca del sentido, los sentidos de la palabra logos, la cuestión de la traducción, ¿sí? Un poco sobre la cuestión de la traducción y también sobre, si logramos alcanzar, sobre los efectos de una traducción, digamos así, inexacta en la cultura, ¿no? Entonces, básicamente, y lo que salga, vamos a ver lo que salga también, lo que podamos ir conversando. Hoy la palabra va a tener mayormente el profesor Néstor. Nosotros también vamos a preguntar. Como siempre, ya saben, los alumnos que están presentes pueden hacer preguntas y los alumnos que estén de forma virtual pueden también levantar la mano, ya lo saben, y entonces enseguida les doy la palabra para que puedan hablar y para que puedan hacer sus preguntas y comentarios con el profesor, ¿sí? Entonces, muy bien, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por la presentación, que es comprometedora. Siempre el padre del alumno siempre me ha puesto en aprietos. Pero bueno, siempre quise preguntar si no te da vergüenza que diga eso. No, además me adjudica cosas que grandes ideas, después dice, siempre lo dijo el profesor Sequeiros, como si fuera una es cierto. Autoridad. No es cierto. No, igual. Dijo una palabrita así, dijo, qué bueno. Venimos conversando en el viaje de vuelta desde Asunción de varios temas. Y por supuesto, el padre Jorge Miguel siempre tiene el vicio de hacer trabajar a los demás. Y puso a trabajar, yo vine a un viaje de placer, me pone a trabajar acá. Ya que estamos. Y bueno, después de plantear varias cosas que podrían, espero que realmente el resultado de nuestra conversación y nuestra elección del tema les sirva, les sea de provecho. El tema en realidad es muy breve, es un texto de un versículo inicial, que todos lo conocen, del Evangelio de San Juan.
¿no? Que lo traduce normalmente en el principio, era la palabra, y la palabra estaba en lo de Dios, sería literalmente, y Dios era la palabra. Conocen, por supuesto, todos. Lo conocen, y las consecuencias de ese pequeño texto han sido muy grandes en la historia. Hay algunas consideraciones técnicas de traducción, pero lógicamente el tema va mucho más allá. El comienzo del prólogo, que el prólogo, o proemio, como prefieren llamarlo algunos, es lo que contiene un proemio, una obra, un verdadero proemio, es proemio si contiene la obra en su totalidad. La obra es un despliegue de lo que está en el proemio. Y no es solamente un prólogo en el sentido de una presentación del tema, como muchas veces hay en los libros, un prólogo. ¿No? Proemio es una forma, ya que viene desde la literatura griega, desde el principio de la literatura griega, en Homero, en la Ilíada, hay un pequeño inicio, en la Odisea también, pero en la primera gran epopeya que tenemos, la historia, está contenida toda la Ilíada. La Ilíada es un despliegue de eso. O sea, es algo más que un prólogo en el sentido de una palabra inicial de presentación. Eso en cuanto a la relación con la obra. Por supuesto, no vamos a hacer acá una exégesis del Evangelio de San Juan. Haría falta, o de hecho, creo que hay un estudio ahora que ha salido hace ya unos años, son como 8 tomos sobre el Evangelio de San Juan. La consideración inicial va a ser justamente sobre una palabra, sobre la palabra esa que se traduce como palabra, que es la palabra logos. ¿No? ¿Cómo traducirla? ¿Qué entendemos cuando traducimos así por palabra? Y yo me ahorra mucho tiempo hablar sobre eso, y sobre todo no me da, digamos, me eximo de la responsabilidad de plantear el tema, porque se lo voy a dejar a un gran autor literario, que no solamente era literato, Johann Wolfgang Goethe, autor de muchas obras muy importantes, un hombre que vivió desde la mitad del siglo XVIII, 1749, hasta 1832, o sea, el hombre llegó bastante a su madurez, produjo muchísimas obras, pero la más famosa de ellas, y posiblemente la obra más importante de la literatura alemana moderna, y de toda la literatura, es muy conocida, se llama Fausto, basada en una historia, una leyenda medieval, o del fin de la Edad Media, que se llamaba el Doctor Fausto. De hecho, hay una pequeña obra literaria llamada así, Doctor Faustus. Esta obra es de 1808. ¿No? Goethe fue uno de los creadores, de los responsables del romanticismo, aunque se lo clasifica dentro del clasicismo, con cuestiones de escuela literaria. Por supuesto, los grandes autores, ya sea de literatura, de filosofía, trascienden las clasificaciones que después hacen los críticos literarios y filosóficos. Pero, porque esa obra que tiene 2 partes. La primera parte, que se publicó en 1808, y ya casi al final de su vida, incluso póstumamente, él la continúa con una larga historia alegórica, muy compleja, es mucho menos conocida, pero la historia del Doctor Fausto sí ha sido muy conocida, ya ha sido llevada a una ópera de Gounod, llamada Doctor Fausto. Y un poco les va a comentar de qué se trata para ubicarlos en la obra, en qué momento aparece esta obra, pero antes de eso yo quiero que veamos en la pantalla o en sus computadoras un pequeño texto que tienen ahí en griego y con la traducción al frente.
No es la traducción, perdón, es la transcripción. Lo que hay al frente es la transcripción en fonética, no la fonética técnica, sino una fonética que pueda leerla cualquiera. En arge, es el doble E larga, en hologos. Es decir, en el arge, en el principio, ya vamos a ver qué significa esa palabra, existía el logos. Y el logos existía junto a Dios. La palabra junto a Dios es un poco imprecisa. Nosotros no tenemos una preposición que la traduzca. En latín dice apud Deum, que es como nosotros cuando decimos me voy a lo de Marcos, en lugar de decir a la casa de Marcos, me voy a lo de Marcos, o voy a lo de Mónica, lo de. Incluso en los documentos papales, muchas veces se firma apud Rome. Es decir, no es que junto a Roma, como originalmente el sentido de la preposición de esa prosa es junto a, o apud, como traduce en latín, sino significa en la sede de Roma, dentro de Roma, no en la puerta o en las cercanías. Para eso hay otra preposición. Todo esto, porque dice así, y entonces, y el logos existía. Esto es un tecnicismo, un arcaísmo que usaban los españoles, cabe Dios, o sea, en lo de Dios. Y Dios cae, Geos en logos, y Dios era el logos. Fíjense que en las tres partes del versículo aparece 3 veces el verbo en, que es el pretérito imperfecto del verbo ser en griego, que puede ser o sea, era o estaba o existía, si se toma en sentido filosófico. Era, en. Es importante también ese verbo, que podemos traducirlo. En el principio existía el logos, y el logos existía en Dios, junto a Dios, en lo de Dios, y Dios era el logos. Es conocido, seguramente todos ustedes lo han visto, el texto ese, y se lee muchas veces en la liturgia. En la liturgia tradicional, el prólogo entero del Evangelio de San Juan se lo dice al final de la misa. Y se traduce así: en el principio era o existía la palabra, y la palabra existía en Dios, y Dios era la palabra. Esto trae una serie de problemas, una pequeña aclaración. En arge, la segunda palabra que está junto a la preposición, es arge, lo ubica, ¿no? ¿Pueden señalarlo, por favor? ¿En la pantalla? Sí. ¿No? Sí, está. Arge quiere decir principio, sí. Pero en realidad no es el principio temporal. Arge es el principio absoluto, es decir, no en el comienzo temporal, porque además sería de mala teología. El comienzo es antes de la creación, o sea, previo al tiempo. O sea, no podemos traducir en el principio en el sentido de al comienzo del tiempo, sino en el arge absoluto, que es un principio sacro, un principio absoluto. Y que nosotros lo tenemos en muchas palabras en jerarquía. Jerarquía quiere decir el principio sacro. Hieros es sacro y arge es principio. Principio, digamos, fundante, originario, pero no con sentido temporal. Arqueología, por ejemplo, sí lo tenemos con sentido temporal. Y el estudio de los comienzos de una civilización, de lo que sea. Así que el primer problema es traducir ese. En el principio, bueno, podemos un pequeño esfuerzo hacer la composición del lugar de que es el arge, es el principio no meramente temporal. En el comienzo, en el arge original, existía el logos, la palabra.
No. Y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y ahí tenemos un pequeño inconveniente, porque me dicen, ¿cómo se entiende en castellano? La palabra era Dios. Porque muchos dicen, bueno, yo la verdad que teniendo la traducción, ¿para qué ver el griego? Es un problema de restricción mental que no solamente nos impide ver un texto teológico, sino un texto filosófico. Los términos técnicos no son traducibles. Y justamente el problema que nos vamos a plantear acá, y que lo va a plantear Goethe, es cómo traducir logos. Porque la palabra logos la podemos explicar, pero no la podemos traducir. Y si la traducimos por palabras, tenemos un primer problema grave. El principio era la palabra, bueno, está bien, existía la palabra. Pero cuando dice que Dios era la palabra, ahí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo que Dios era una palabra? Y el problema que tenemos es justamente de lo que dicen los especialistas en lingüística, de campo semántico. ¿Qué quiere decir? Las palabras tienen su campo de significación amplio o reducido, que no necesariamente se corresponden de un idioma a otro. Entonces, puede ser que el idioma original sea muy amplio el significado y la traducción, como pasa en este caso, son 1, 2 o 3. O al revés, que sea muy reducido en el idioma original, puede ser una poesía, por ejemplo, ¿no? Y en la traducción, como nuestro idioma, esta palabra tiene, o las palabras con que podemos traducirlo tienen un campo semántico, un campo de significaciones mucho más amplio, tenemos el problema contrario a esto, se nos hace muy impreciso traducirlo. El problema es que acá la imprecisión es de orden teológico, o sea, de la comprensión de nada menos que es el logos. Claro, seguramente ustedes lo habrán escuchado en alguna homilía o en alguna explicación o han leído, que es claro que el logos es el nombre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Es Cristo, le llaman el logos. Después, si siguen leyendo, les aconsejo que lo vuelvan a releer al prólogo entero, para decir que por el logo fueron todas hechas las cosas, y sin eso no fue hecha ninguna cosa de la que fuera hecha, etc. Habla continuamente el prólogo del logos. La palabra esta no la inventa San Juan. Cuando San Juan usa esta palabra, en la lengua griega tiene una larga tradición de 5 siglos. Pero nunca, por supuesto, llegó a tener esta significación que le da a San Juan. De todos modos, nosotros podemos traducirla como se traduce en latín, in principium erat verbum. Claro, bueno, sería una solución, ¿no? En el principio existía el verbo. Bueno, veamos las dos palabras. Logos. La palabra palabra tiene en nuestro idioma un campo restringido de significaciones. Es estos sonidos que yo estoy emitiendo ahora, palabra, o los garabatos que yo hago al escribir, la palabra. Por ahí podríamos decir, muchos idiomas, en muchos países nuestros dicen, bueno, te doy mi palabra. Palabra significa ahí mi juramento. Punto, no hay otra significación. Entonces eso nos plantea un primer problema. O un segundo, ya hemos visto que arge, el principio se puede entender, en latín principium, en la filosofía escolástica lo han planteado como el principio no meramente temporal. Pero acá no podemos zafar, porque la palabra logos no está en castellano. Está la traducción verbum, tendríamos el mismo problema. El verbo, ustedes saben, una clase de palabras la que indica la acción o diferencia el sustantivo. Así que el verbo, o sea,
esa clase de palabra era Dios, ¿no? ¿Por qué no era un adverbio, un artículo? ¿Qué sé yo? Era un verbo. Tenemos el mismo problema. Está bien, podemos poner una nota al pie de página diciendo la palabra esta significa, menciona la segunda parte, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí, por eso es una nota erudita. En nuestro lenguaje, cuando decimos que Dios era la palabra, realmente se crea un problema que es el problema que se va a plantear Fausto. Obviamente, no se plantearse a Fausto cómo traducir esto. ¿Cómo puede ser que Dios sea un sonido o una grafía? El texto del Evangelio es para todo el mundo, no es para los eruditos. Y aún el erudito podrá pensarlo, explicarlo, pero no puede traducirlo realmente. Entonces, el que me diga que entiende esto en castellano, bueno, yo siempre le pido que me lo explique. Pero no me lo explique teológicamente por lo que dice un comentario, sino por lo que dice la palabra. Dios era la palabra. Ese es el campo significativo o campo semántico de la palabra palabra. El problema es, y vamos a ver una cuestión técnica, que en la lengua griega tiene una larga historia la palabra. Es una palabra que significaba palabra. Una de las palabras que en griego significaba palabra. Hay otras, varias. Por ejemplo, la palabra mito también significaba palabra. Y la palabra rema también significaba palabra como discurso. El mito era la palabra como expresión de una contemplación cósmica. Los mitos griegos son eso, ¿no? La expresión de las historias de dioses y de héroes. Era de un verbo griego que significaba abrir y cerrar los ojos. Un acto de contemplación. Después se pasó a decir mito, es la palabra, el relato de esa historia. Pero la palabra logos, en todo caso, tiene un significado de que la palabra como intelección de la realidad, para decirlo pedantemente en un lenguaje moderno. Pero yo les voy a leer, no les voy a leer, brevemente les voy a hacer una descripción del campo semántico de la palabra logos, según está en el diccionario más famoso de la lengua griega, que se llama, es un diccionario de principios del siglo XX, pero sigue siendo usado, es un mamotreto así, hay que hacer gimnasia para manejarlo. El Little Scott, está en griego e inglés. Y le doy, acá trae 10 significados básicos. No digo que esto sea el orden en que lo voy a leer sea el orden cronológico del desarrollo del logo, porque de entrada se lo usó con el sentido de palabra o de discurso. Pero es una palabra que implica una cierta comprensión de la realidad, un cierto ordenamiento de la realidad, y por eso puede significar también cuenta, algo que se computa, algo que se mide, o algo que se relaciona. Por ejemplo, se traduce muchas veces en latín como ratio, o sea, como razón, en matemática, como proporción. Y se puede decir, no tiene logos esto, que ahí en ese caso dice, bueno, no tiene realmente una racionalidad. No tiene sentido. ¿Cómo? Como sentido. Sí, pero un sentido racional. Bueno, esa palabra racional se puede traducir por razón, por lo tanto, lo cual ya nos trae más problemas, porque la palabra razón, y más en el mundo moderno, tiene ha pasado el racionalismo, todo eso, así que decir que el Dios era razón, pues sería una casi de herejía. También es una explicación, una fórmula ya sea
un término que expresa algo esencial. Tal vez la palabrita esa nos dé algo, una ayuda, algo esencial. Les voy a dar un ejemplo muy pedestre de los griegos, por ejemplo, decían, el logos de esta silla es ser silla. Bueno, ¿qué quiere decir? Tiene una función y una forma que hace que sirva para un uso, ¿cierto? Esa forma sirve para la función. No voy a poner esto con una sola pata porque me mato, ¿cierto? Tiene una forma y una función, no sirve para mesa. Eso en castellano, imagínense, como decir, el logos de esta silla, absurdo. También es el relato de algo, por supuesto. Se usa como, por ejemplo, como proverbio, como leyenda, como historia, como lenguaje, como discurso, que es una integridad de explicaciones racionales, lógicas, de sentido, punto del padre. Por lo tanto, también significa siempre es la palabra, pero con un sentido siempre de algo de inteligibilidad, como dijiste recién, de sentido. Pero no es meramente el sentido así en el sentido, o un pensamiento en el sentido racional. Todas estas cosas que yo voy explicando, que voy leyendo del diccionario, bueno, en algunos casos queda claramente, según el contexto, queda claramente fijo que el logo significa, supongamos, medida, proporción, etcétera, etcétera. Puede ser un proverbio. El logos, muchas veces es un proverbio. También un tema, algo de lo cual se habla. Todas esas significados estaban ya antes desarrollados. Y también se lo usa muchas veces en el Nuevo Testamento o en la traducción del Antiguo, con muchos de estos significados. Pero en este preciso pasaje, acá tenemos un problema. Ninguno de esos, cualquiera de esas traducciones que hemos visto, diría parte del significado. Pero en último término sería una herejía o un absurdo o un ridículo. Y Dios era un proverbio. ¿Se dan cuenta? Es imposible. El líder Scott al final, en el diccionario, dice palabra o sabiduría de Dios, personificado como agente en la creación del mundo. Esto es una explicación teológica. Es una interpretación del Evangelio. Cita, por supuesto, estos buenos diccionarios siempre tienen citas precisas. Por supuesto, cita el comienzo del Evangelio de San Juan. Pero esto ya no es un significado que tenga la palabra de por sí, sino que es una planificación del sentido que está dado por este pasaje. En ese sentido, San Juan toma todo el desarrollo de la palabra, todo el desarrollo semántico, pero le da una culminación semántica que todo el mundo griego ha preparado eso, pero nunca lo tuvo. Muchas veces en las universidades se habla de que el lenguaje clásico, latino, griego, era el más pleno, y que ya el lenguaje del mundo cristiano, griego, latino, es un latín decadente. No, realmente hay que ser muy burro para decir una cosa así. Porque, voy a un ejemplo, para terminar, la palabra virtus o virtus, virtud quiere decir virtud. Para nosotros, virtud. Originalmente la virtus en el lenguaje romano, tal como está atestiguado en los textos latinos, es la fuerza física. ¿De quién? Del varón, del vir. Así que originalmente tenía ese significado. Después el mismo mundo latino pasa a ser, también puede ser la fuerza de voluntad o de valentía, del valor, la virtus. O que incluso las virtudes, una palabra muy usada en la filosofía latina, las virtudes propias de un buen ciudadano o de un buen hombre. Ya tiene un sentido mucho mayor, más amplio,
que no, por supuesto, no está reducido al varón de ningún modo, ni mucho menos a la fuerza física. O sea, el mundo cristiano, cuando toma eso y lo aplica, supongamos, a las virtudes, como las potencias angélicas, no se aparta del origen y del campo semántico de virtus, pero le da una plenitud que no estaba, si plenifica el lenguaje latino, como acá el logo plenifica el lenguaje griego. No lo suprime, todos esos sentidos los asume y los plenifica. Hay incluso una clase de arcángeles, las virtudes, de las más altas categorías de los ángeles, las virtudes, o potencias, como dice de ahí en el Sanctus, ¿no? Deus Sabaoth, palabra hebrea significa eso, los poderes de los cósmicos, de los astros, que eran vistos como potencias angélicas. Bien, para nosotros... Te parece mucho más no solo interesante, sino que mucho más definido que decir Dios del universo. Es que, claro, la traducción generalmente que se usa, llamémosle así tradicionalmente, Dios de los ejércitos. Es en parte verdad. Dios del universo no está mal, pero también es en parte verdad. Más allá de que tiene algunas connotaciones no muy cristianas, pero no importa. Evidentemente es el Dios del universo. Pero es concretamente el Sabaoth, se usa en el Génesis, mostrar las potencias de los elementos, que no eran meramente los satélites o los astros, los planetas, potencias angélicas. Bueno, para nosotros todo eso es... Eso es muy interesante, el tema de las potencias de los elementos, o sea, como que detrás de los elementos del mundo creado hay fuerzas angélicas que en cierto modo las sostienen. Claro, es que además eso no es una interpretación que salga de nosotros. Eso está en el Génesis. El problema estaba aquí. Tenemos un problema para decir. Dios de los ejércitos. Sí, bueno, algunos parecen un poco militaristas. Bueno, yo no me gusta esto. Dios del universo. Entonces, no, por eso el universo, el creador, como se llama, el rector del universo, lo usan también los masones. Pero es parte del campo semántico. Pero lo concreto que son las potencias, así que yo, no sé, por ejemplo, yo creo que una traducción que hice fue el Señor de los ejércitos celestiales, o de las potencias angélicas. Podemos hallar muchas traducciones, pero acercarnos. Pero evidentemente reducirlo a ejércitos sería un poco militarista. Y universo es muy amplio, porque no es el universo en general, que lo es, por supuesto, sino las potencias del universo. Después nosotros por la teología vamos desarrollando, sabiendo que... No sé si le sirve esa explicación para mostrar también cómo el lenguaje cristiano va planificando, no va aboliendo, toma toda la historia y lo planifica. Lo mismo pasa con logos. Bueno, hay muchas otras cosas más para decir. El otro día venimos discutiendo en el auto el tema de cómo traducir ahí en la misa, antes de la consagración, hay el canon tradicional y el canon y la plegaria eucarística uno también, ¿no? Se le pide a Dios que haga este sacrificio, lo haga rationabilis, ¿no? Racional. Bueno, se traducía racional en las traducciones preconciliares. Es parte de la verdad, pero no es todo. Se ha vuelto, en cambio, con las traducciones postconciliares algo un poco mejor, tal vez espiritual. No es nuevo eso, ya de antes se planteaba espiritual. Pero bueno, no quiero irme. Después, en todo caso, si les interesa la traducción de ese racional, que tiene una operatividad concreta en la misa, lo podemos dejar para las preguntas, pero no quiero irme del campo de logos, ¿no es cierto? Es una palabra que está traduciendo a lógicos. Lógicos. El adjetivo que viene de lógico. Por supuesto, imagínense que no vamos a traducir
dígnate, Señor, hacer lógico este sacrificio. Es ridículo. Se refiere a la Eucaristía, ¿eh? Se está refiriendo a la Eucaristía. Va. Pero, bueno, hay una discusión bastante larga. Y lógicos se usa en el Evangelio. En el mundo griego no se usaba la palabra lógicos en el sentido ese. Posteriormente sí, pero en el Evangelio aparece 2 veces en el mismo lugar en la epístola de Pedro, primera de Pedro, ¿no? Y referido al logos, ¿no? El alimento del logo de Cristo. Bueno, entonces, volvamos al texto. ¿Quiere que hagamos la reseña? Para que sí, entonces termino con esto y vamos al Fausto. Yo quería mostrarles primero las dificultades que se planteaba con la traducción de en el principio era el Logos y el Logos estaba en Dios. Entonces la palabra Logos tenemos un problema para traducirla. Podemos explicarla, pero seguimos con el problema de cómo traducirlo. Aunque usemos verbo, seguimos con el problema. Y este problema lo ve justamente, no es el primero que lo ve, pero Fausto, el personaje de esta tragedia, se lo plantea, esta tragedia de Goethe. Justamente cómo traducir el problema que tenemos hoy se lo planteaba Fausto. Pero pues vas a explicar un poquito, ubicarlos en la obra esta de Goethe. Sí, buenísimo, profesor. Muy buenas noches a todos los presentes y a todos los que nos escuchan a través de la virtualidad. Voy a hacer una presentación del Fausto hasta el momento donde él se plantea hacer la traducción del Evangelio de San Juan. Es muy interesante, dado que la mera pronunciación de la palabra incluye un significado muy profundo y no ponerla en su lugar debido también incluye otro significado no querido. Bueno, como dijo el profesor, hay una publicación en 1808 que es la primera parte y varios años después una segunda parte. Son bastante diferentes la primera de la segunda. La primera se puede decir que es un trazado del microcosmos y la segunda parte del macrocosmos. Entonces son bien diferentes. Entonces la obra empieza con un preludio bien divertido, donde están el director, el poeta y los otros actores, y están discutiendo el director y el poeta sobre cómo hacer una obra en la cual sea entretenida y tenga profundidad o drama, inclusive dentro de eso. Porque un planteo literario. Un planteo literario. Tiene que tener, para que cale profundo, debe tener esos dos elementos, que sea entretenida y que sea profunda al mismo tiempo. Entonces, termina con como una invocación cósmica, bueno, que empiece la historia. Entonces la historia tiene otra vez un prólogo que está en el cielo, que ocurre en el cielo, donde Dios habla con este demonio que se llama Mefistófeles, y Mefistófeles le pide el alma de Fausto. Entonces, a lo mismo la historia de Job, como hay un diálogo entre Dios y el demonio le pide el alma de Fausto, le pide para tentarlo. Y Dios le dice, bueno, perfecto. Es como que lo está mirando a Fausto y lo ve ajetreado, sin descanso, nada. Y le dice, sí, podés hacerlo. Y Dios dice que mientras él recuerde que hay solamente un bien o una verdad, él va a salir victorioso de eso. Y luego nos remontamos a la recámara del doctor Fausto y él efectivamente está maltrecho, ¿sí? Maltrecho, ¿en qué sentido? Él es un experto en las ciencias y no encuentra significado en el estudio de las ciencias y todas las cosas que él está haciendo. Y luego entra más o menos a un estudio del alma y de sus potencias y pasa más o menos a la alquimia. Entonces él tiene ese elemento terrenal de las ciencias empíricas y también las potencias del alma. Él va fluctuando entre esas dos, pero nada le llena de significado. Efectivamente está atormentado. Además estaba viejo. Sí, entonces... También porque por ahí viene la parte divertida, ¿no? Sí.
Y en ese ajetreo donde él no puede pasar de la ignorancia al conocimiento, o cuando hace un nuevo descubrimiento, automáticamente se vuelve ya no siente asombro por lo que descubre muy rápidamente. Él dice, es inútil, los hombres no somos dioses, él clama, ¿verdad? No somos dioses. Entonces en ese momento, él agarra y se plantea el suicidio. Está así, realmente muy perturbado. Él se plantea el suicidio. Y era un domingo, y en el momento en el cual él está a punto de colocar el veneno en sus labios, él escucha unos himnos provenientes desde afuera, y es un domingo muy especial, porque es el domingo de Pascua. Las campanas de la iglesia. Las campanas de la iglesia y los himnos, y es el domingo de Pascua. Entonces él ahí mismo evita su intento de suicidio, y se recuerda de la resurrección y cómo Dios venció la muerte en ese día. Entonces, le sale las ganas de suicidarse. Y ahí aparece su criado, Wagner, y corta todo el momento en esa escena que era bien profunda, ¿verdad? La contemplación del suicidio, como él se salva al escuchar el himno y más cosas. Entonces, ese mismo día ellos están paseando por la ciudad donde ellos viven y ven un paisaje hermoso. El doctor Fausto efectivamente se siente como inspirado frente a ese paisaje, y Wagner no. Son muy contrarios los dos personajes. Fausto tiene así aspiraciones espirituales, y Wagner es medio joven y cree así en las ciencias empíricas y solamente en eso todavía. Entonces, Fausto le dice que él es un tonto, ¿verdad? Por no ver más allá. Y entonces ellos están viendo el paisaje, y Wagner le dice que a él la naturaleza no le inspira nada y que prefería estar leyendo un libro, y un libro raro, ¿verdad? Porque si el doctor Fausto era viejo, tenía unos cuantos libros interesantes dentro de su biblioteca. Y en ese momento, parece que el doctor Fausto se siente como atrapado por su cuerpo, y diciendo que su alma no puede contemplar toda la creación o todo lo que él realmente quiere ver, porque está contenido dentro de su cuerpo. Entonces él hace un clamor y llama a los espíritus diciendo para que vengan y le den una nueva vida. Él hace un pedido hacia a lo grande, ¿verdad? Para que le escuchen. Y llamar y te van a contestar, obviamente, ¿verdad? Y ahí mismo aparece un perro. Mi traducción dice caniche, ¿verdad? Era pequeño, Un pequeño caniche, un perrito. un perrito, ¿verdad? Sí. Y comienza a hacer círculos alrededor de ellos dos, círculos concéntricos, y se van acercando. Entonces el doctor Fausto se asusta y dice que ve como una cosa sombría que se está acercando a él. Y Wagner le dice, no, es un perro bien entrenado. Le dice. O sea, se ve la diferencia entre que uno ve algo sombrío y el otro ve solamente meramente un perro. Bueno, termina ahí nuestra escena y se va de nuevo a su recámara, la historia. Y él, cada vez que recuerda la naturaleza, se llena de amor, esperanza y tranquilidad. Pero en el momento donde cesa de pensar sobre la naturaleza, así como lo estaba contemplando, él vuelve a entrar a su depresión. Cae violentamente. Él tiene altibajos sobre ese tema. Y ahí él dice que va a buscar consuelos en el Evangelio, en los Evangelios. Y ahí mismo él se plantea leer el Evangelio de San Juan y traducirlo al alemán. ¿Verdad? Que era también era lo que estaba en boga desde el neoclasicismo y el romanticismo, justamente con las lenguas fuera de las clásicas. Que estudiaban griego y latín bien. Entonces ahí él se presenta y tenemos el texto que el profesor nos colocó, donde él está conflictuado sobre qué traducción darle al logos, ¿verdad? Vamos a volver sobre el texto, pero pasando un poquitito, él termina traduciéndolo de una manera interesante, y en ese momento el perro se transforma en un demonio. Y el doctor Fausto le pregunta, ¿quién eres? Identifícate. Y le dice, yo soy el pecado mismo.
la destrucción y todo lo que usted llama el mal. Y ahí él se autoasigna, el demonio se autoasigna otras facultades. Él dice que yo estaba antes de la nada, inclusive, dice eso. Y claro, la primera parte, luego tiene la historia entre el pacto que él hace con el demonio, y cuando él encuentra el amor de Margaret o Gretchen, pero en su momento, y se desarrolla el microcosmos, él con la gente que está a su alrededor, el pacto con el demonio. La segunda parte ya es un poco más profunda y filosófica también, ilustra la última parte de la vida del autor, ¿verdad? Ya una madurez considerable. Pero eso dejo a quien se anima a leer titánica obra, ¿verdad? Sin más spoilers. Entonces, ahí quedamos donde él es el texto donde el profesor mandó, en ese intento que hace Fausto, traducir la palabra logos al alemán. Primera conclusión, hay que tener cuidado con las traducciones. Sí. Que no se de repente tenga un demonio. No solamente te pueden desaprobar en el examen, sino que hay Por eso. un poquito más grave, ¿no? Sí, para entender un poco, lógicamente él busca también, como buscaban los alquimistas, porque se había dedicado a la alquimia, buscar la fuente de la eterna juventud y por lo tanto el amor de su mujer anhelada. Y bueno, es como las películas de Hollywood, te ponen los romances también para ser divertidos. Sí, además está, como él está haciendo era bien versado en lo clásico y estaba en el medio del romanticismo alemán, ¿verdad? Él estaba mezclando todos los elementos de alguien bien educado. Entonces, por ejemplo, para enamorarse de la personaje en el futuro, el demonio le dice, todas las mujeres a las cuales vos veas van a ser similares a Helena de Troya, por ejemplo, le dice. Entonces va introduciendo todos esos elementos de la gente que lee todos los clásicos. Imagínate a verle a todas las mujeres como Helena de Troya. Ahí tenés un problema. Un problema grave. Y así, entonces es muy divertido. Irás detrás de todas las mujeres. O matarás por todas las mujeres. Más o menos, ¿no? Y sí. Estar casado con Helena de Troya. Todos matarán por tu mujer. Bueno, sí, lógicamente se puede incluso leer la obra en la clave ¿cómo se llama? Del romance, del río amoroso, la novela de amor, digamos, una novelita de amor linda, pero claro, ahí está lo que vos habías dicho al principio. Dios le dice que haya un solo bien y se salva. Y lógicamente el amor es el amor pecaminoso, todas esas cosas, pero, claro, eso lo va a decir en la segunda parte. Eso es lo que lo va a salvar a Fausto, porque lo que no sabe el demonio, el Fausto es muy profundo, que en la segunda parte dice, ¿cómo lo define el diablo? Es el ser que es incapaz de amar. Él no conoce el significado del amor. Todo lo contrario de Dios. Deus Caritas es amor. Es profundo en ese sentido, ¿no? Más allá de que hay un montón de elementos, como dijiste vos, esotéricos, de magia, de ritual, que lo llevan. Pero el amor es lo que sale. Puede entenderse la obra como una cuestión de amor, digamos, de la novela romántica, la primera parte. Y les contaba en la Argentina, se representó a 1880 y pico, un poco después de fundado el Teatro Colón, trajeron una obra, una ópera de Gounod basada sobre esta tragedia, sobre Fausto. Y donde, por supuesto, el planteo fundamental era el amor, conquistar el amor de la chica. Y lo hace, este hombre era un poco culto, pero cultivaba una poesía de tipo gauchesca. Entonces introduce un gaucho que entra ahí, ve que había un montón de gente en el teatro, se mete ahí. Un momentito. ¿Alguien tiene conectado aquí su teléfono a la red local? ¿Digo? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Solo para dejar toda la señal en
sobre la transmisión, porque... ¿Sí? No, no más. Bueno. Lo hice 720. Alzaste Es que 720, yo no lo baja a tengo. 480. ¿Sí? Automático. ¿Eh? Automático. Automático. De una hora. Deja en 480. Porque lo que está haciendo es poner automático, ¿vale? Entonces baja... 360 no lo ve. Sí. ¿Qué cosa? Esta no es, ¿no? Sí, hay que sacar de ahí. Hay que sacar. ¿Ya está? 360 lo ve. 460, ¿no? 360 y después 720. ¿Sí? Bueno, entonces poner... automático, ¿no? Poner 720. No, porque lo demás es bajar a 360. Bueno, entonces vamos a probar allí si es que no... vayan avisando, ¿sí? Vayan avisando. El audio tampoco es bueno, dice Hernán. Ahora sale bien, ahora sale muy bien. Ahora sí. Ok. Bueno, bueno, bueno. ¿Está? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias a los que están comentando sobre la calidad del audio. ¿Sí? Es que cuando está en automático hace eso. ¿Sí? Baja muy bajo y queda feo. Hay que ponerla más o menos donde está. Y todo el resto tiene que desconectarse. Profe, disculpe. Me da culpa, me da culpa. No, perdón, por favor. Me apareció el diablo. Y bueno, y esta obra que se puede leer, se consigue. El gaucho que entra y cree que eso es la realidad. Y lo describe a la ópera con un lenguaje gauchesco muy, muy divertido. Pero bueno, es un nivel de lectura válido. Lógicamente, como ven, Goethe se plantea el tema de el amor, más allá de las características morales, no le importaba a Goethe, es algo que el diablo no puede comprender. Él le dice, con tal de ganar el alma, le vende, entre comillas, el amor. Gran, gran error del diablo. Bueno, pero volviendo al tema que a nosotros nos interesa, justamente es una exégesis o un intento de traducir, porque se plantea, abre un libro, se pone a leer y va comentando. Ahí lo tienen ustedes después del texto griego, en su transcripción, y si quieren después preguntar algo, por ejemplo, ahí en Argel, esa H es una aspiración como house en inglés, ¿no? Bueno, después de ese texto tienen un texto alemán original y la traducción en castellana. Escrito está. En el principio era la palabra, das Wort, como en inglés word. Bueno, se plantea la traducción que tenemos nosotros. Aquí ya me detengo. ¿Quién me ayuda a proseguir? No puedo darle a la palabra un valor tan elevado. Lo que decíamos al principio. Palabra. Dios era una palabra. Debo traducir esto de otro modo. Si estoy muy bien iluminado por el Espíritu. Está en mayúscula acá en castellano. En alemán también, pero en alemán todos los sustantivos se escriben en mayúscula inicial. No sé por qué. Bueno, ahí está. Si estoy bien iluminado por el Espíritu. Entonces se plantea una segunda traducción. Escrito está, en el principio era el pensamiento. El sentido también traducido. Que como ven ustedes, leí en el diccionario, es una traducción correcta. Medita bien la primera línea del Evangelio, se dice a sí mismo. Que tu pluma no se precipite. Es el pensamiento lo que obra y crea todo. Pensamiento sería lo equivalente a razón en el sentido moderno de la palabra razón. Cuando la razón y lo racional parece ser que es cuando hablamos de la razón, hablamos solamente de la razón como pensamiento. No como idea platónica en realidad. O sea, que no, es De modernamente. hecho, una traducción en latín es ratio. No, modernamente. Ratio es una de sentido. Y ratio tiene mucho sentido. Puede ser cálculo, puede ser matemático, o puede ser la racionalidad, ¿no? Bueno, pensamiento. De todos modos, no le gusta la traducción. Es el pensamiento, la razón, lo que obra. Dios era la razón, imagínense. No, debiera estar así. En el principio era la fuerza.
acá ya se va un poquito de la semántica. Pero también aquí, a ponerlo por escrito, algo me advierte que no me quede en esto. El espíritu acude en mi auxilio. De pronto veo el consejo y escribo confiado, en el principio era la acción. Y ahí como desaparece el diablo. Sí, algo que me olvidé mencionar es que, siguiendo todas las tendencias modernas, creo que él había hecho un pentagrama ahí en su estudio, ¿verdad? Cuando estaba haciendo todas estas cosas y el demonio sale en el medio del pentagrama. Una estrella, estas estrellas de... Sí, Sí, no el pentagrama musical. sí, perdón. Sí, ¿cómo se llama? La estrella. Híjole, no me acuerdo. ¿Cómo se Entonces, llama? fíjese que él se aparta del logos, porque, lógicamente, en alemán, como en castellano, Wort o word en inglés no tienen los sentidos de logos, ¿no es cierto? Del griego. No le gusta, ilógico, no le convence. Dios es una palabra. Pero claro, ahí elimina el campo semántico de la palabra logos y le da un sentido que se opone a todo el proceso del desarrollo semántico de la historia de la palabra logos. Y aquí viene lo que se llama el espíritu fáustico. ¿Por qué le llaman espíritu fáustico? Un hombre fáustico, usado tanto para el marxismo como para el nazismo. El homo faber, que habrán escuchado, el hombre que está en la acción, en el proceso de acción, y que también tiene un poco el deseo de la creación. Y eso le viene del ritual mágico. Él conocía de la alquimia, ¿no? La cuestión es que él termina planteando que, lógicamente, para crear el mundo que había hecho Dios, hizo una acción. No una palabra, no dijo fiat lux, como dice el Jerez, sino una acción. Y elimina totalmente el sentido de la palabra logos. Elimina el sentido de palabra creadora. Lo creador no puede ser la palabra, sino la acción. Este texto es este itinerario de la traducción. Termina en la aparición de Mefistófeles, el espíritu de la negación y de la destrucción, 1328, unos versos después. Entonces, bueno, ese es el mundo fáustico. Y ahí viene en toda la filosofía moderna, y no solamente la filosofía, sino la aplicación política, ideológica, basada en esta traducción de la palabra como acción, de la palabra logos como acción. Ustedes dirán, bueno, sí, está bien, es un error de traducción, pero bueno, ¿qué profundidad puede tener esa equivocación? Yo le voy a hacer solamente referencia a una frase de Nietzsche, el filósofo Nietzsche, tiene en el penúltimo libro que escribe, que se llama Cómo filosofar, la filosofía a martillazo, se llama, de Haber. ¿Cómo se filosofa? La traducción ha sido El ocaso de los ídolos, se llama el libro. El ocaso de los ídolos, 1889, y como subtítulo, ¿Cómo se filosofa con un martillo? ¿Cómo filosofar a martillazos? Y ahí dice lo siguiente, ¿no? Él es el introductor del irracionalismo, va a otro lugar. La razón, el logos es lo irracional. La concepción del pensamiento como una enfermedad.
Porque lo que hay que eliminar, dice Nietzsche, es la noción del ser, de la esencia. Porque si damos sentido al lenguaje, vamos a terminar siempre en el racionalismo, para el logos el racionalismo. Y dice expresamente, con respecto al lenguaje cargado de razón, temo que no nos libraremos de Dios si seguimos creyendo en la gramática. ¿Escuchan bien? Temo que no nos libraremos de Dios si seguimos creyendo en la gramática. No es que no, si seguimos creyendo en Dios nos libramos de la gramática, al revés. La gramática tiene aquí un sentido, grama, de la letra llena de sentido. Si la gramática no es el sentido que usamos hoy técnico del análisis morfológico, clase de palabras, sintaxis, no. Es el lenguaje como portador del logos. O sea, esto no es un pensamiento que quedó en la obra literaria de Goethe. Es eliminar el logos. Lo pueden ver esto en este libro, está ¿cómo se llama? En internet, castellano, el alemán, y lo expresa así claramente. Vean la importancia que tiene entonces esta traducción de la palabra logos, si no lo sabemos traducir bien. Para que vean que no es una cuestión de la historia de la literatura o de la historia de la filosofía, ahora acaba de salir el año pasado un libro de un pensador norteamericano que se llama Michael Jones, dice, el título es Logos Rising, o sea, el ascendimiento, para decirlo con un neologismo, el ascenso, pero el ascendimiento del logos. Una historia de la realidad, ultimate reality, o sea, de la realidad primordial, de la meta-realidad. Son como creo que 700 o 900 páginas sobre el logos. Eso está siendo traducido en estos momentos. Hay un admirador de Jones en Argentina que acaba de traducir, se ha traducido por lo menos 2 libros de él y está traduciendo Ustedes tienen una reseña de ese libro. ¿Lo puedes poner ahí a la cita? ¿Me podés...? La reseña del libro. Ah, pero no tenés ahí. Sí, también sí. Voy a poner. Hay una reseña bastante detallada en el sitio ese, que no te la cuenten. El artículo se llama La larga derrota del logos. Ese es el artículo en el que no te la cuento. Que es una reseña de otro autor, que es la reseña de otro autor llamado Enrique Desbard, que hace la reseña de Logos Rising. Es una reseña bastante detallada. Hay otras, ustedes ponen ese mismo título, hay otra que está en inglés, que es tal Mary, una reseña ordenada. El libro tiene 2 partes. Uno se llama El logos en la historia y el otro se llama La historia del logos. Bueno, trata, por supuesto, no solamente de San Juan, sino de cómo a través de la filosofía se ha tratado el tema del logos, ¿no? Y la importancia y la significación decisiva que tiene desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, incluso desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Porque logos, al decir logos y referido a Cristo, no es solamente una cuestión de teológica. El logos es justamente el sentido de la creación. También, o sea, todos los sentidos están ahí. Está mal que se traduzca en el principio del sentido del pensamiento. Era también eso. Pero no podemos circunscribirlo ahora. Todo el universo tiene un sentido. Claro, esto ya
hay muchas personas que no les gusta, dicen, no, el mundo es irracional, esto supone que hay un sentido del universo. Y al haber un sentido del universo, supone la existencia de Dios. Por tanto, lógicamente, un ateo o incluso un agnóstico que quiera ser coherente con ese ateísmo o ese agnosticismo y tiene por lo menos que dudar o negar de que haya un logos del universo. Es complicado, ¿no? Porque es prácticamente negar a la realidad que se está viendo, la realidad última, ¿no? El dato, por ejemplo, supongamos en la ciencia moderna, podríamos decir que todo el planteo, por ejemplo, evolucionista, como algo que ha surgido irracionalmente, está contradicho justamente por la historia del logos. Si el universo tiene un sentido y hay un orden y no se destruye, es porque hay también un sentido, no en el sentido racional, ¿no? Hay un creador, una mente. Es decir, que en algún momento lo dice por ahí John, el logos es el sistema operativo del universo. El logos es el sistema operativo del universo. Si no hay un sistema operativo, no funciona la computadora. Y su hardware también. ¿Eh? Es el sistema operativo y su hardware. Todo junto. No, eso son dos cosas distintas. Justamente, el hardware es como la materia, pero el sistema operativo del sentido es lo que hace que la cosa funcione. Entonces, tiene su hardware. Es lo que hace que la computadora funcione. Es lo que hace que la computadora, es lo que hace que el hardware funcione. La verdad que es la que une a ambos. No, sí. Sé que es la discusión de informática. En realidad la analogía no. Porque Logos no solamente es como el sistema operativo, sino además es el fin, no solamente el sentido. No, de acuerdo. Sí, Claro, todo es mayor. Por eso la analogía, como tiene solo dos elementos, no va a ser suficiente. Porque además el hardware, el software tienen otra razón, y etcétera. Pero está buena. Sí. Pero digamos, eso está fuera. La computadora no puede explicar a su creador. O sea, Ni a sí misma siquiera. pero me gustó mucho ver la frase esa del sistema operativo. Técnicamente está Sí. bien. Bueno, es complejo. Incluso la traducción del libro de John, del título del libro de John es complicada, ¿no? Porque Logos Rising. El Rising es, por ejemplo, y en la tapa del libro aparece un sol naciente, ¿no? Así que podría traducirse de acuerdo a eso, o de acuerdo a lo que interpretó el que hizo la tapa, es la aurora del Logos. Pero la traducción aurora podría ser también ascensión o ascenso, pero por lo que después dice todo el libro, por lo que cuenta todo el libro, con la historia el desarrollo del logos en la historia, que incluso, como dijiste vos, abarca el fin, es el ascendimiento. Eso yo le propuse al traductor que haga así. Pero ascendimiento es ascenso, no es lo mismo. Porque el ascendimiento, que es un neologismo, por supuesto, es lo contrario del descendimiento. Y justamente el descendimiento del Logos, o de Cristo, de la cruz, comienza justamente el triunfo del Logos. Porque el otro redactor, el otro que reseña, Talmerry, dice que la historia es el desarrollo del logos en el tiempo, para resumirlo, para resumir la tesis de Jones, ¿no es cierto? El logos está en la argé, en argé en logos, que es el principio sacro, no el mero comienzo temporal. Por eso es superior, previo y posterior a todo el tiempo.
por su encarnación en el tiempo, el logos se desarrolla en la historia. Y todo eso, la palabra logos rising tiene si vemos el libro, el contenido del libro tiene algo más que un problema surgió en algún momento, no es algo más que eso. Es el ascendimiento del logos y también tiene un problema el libro en la traducción, History of Ultimate Reality, una historia de la realidad ultimate, se puede traducir como primordial, última no en el sentido final temporal, sino está más allá, primordial. Yo propongo ahí traducir la metarealidad, porque primordial es muy técnico, o la suprarrealidad, abarca no solamente la realidad visible. Hasta el libro sobre el logo tenemos problemas para traducir el título. Bueno, con esto quería mostrar justamente la actualidad decisiva del tema. El reseñador que está en No te la cuenten hace un juego de palabras y dice, la traduce así, la larga derrota del lobo, que no tiene nada que ver con el título, porque él parte de Tolkien, que describe a la historia de la cristiandad como una larga derrota, y hoy nos pareciera a nosotros, incluso en las circunstancias personales, estar siendo siempre cada vez peor, cada vez más derrotado. También el Apocalipsis. Mucha gente nuestra apocalíptica. Es cómodo, porque el Apocalipsis bajamos los brazos, nosotros vamos a salvarlo, seguramente. Estamos los 144.000 elegidos. Y no hay nada que hacer, no nos calentemos, nos peleemos. No, y se olvidan de él. Yo quiero contar que a todos nos pasa ese tema de en algún momento pensar que, bueno, ya está. El Apocalipsis aquí, abro la puerta y el anticristo, y suena la trompeta, ¿no? Entonces, en un momento de mi vida, hace años atrás, así lo pensaba, ¿no? Y pude visitarlo en su casa, me recuerdas que conversamos sobre eso, y el que me curó de esa cuestión del Apocalipsis, así tipo, todo se acaba ya aquí, se acabó todo, nos vamos toda la cochinchina y... Tampoco digo que no, justamente. Si no tengo el diario el lunes. Lo que me dijo es, justamente, es que no se puede saber. ¿Sí? Y como no se puede saber, si lo fuera, bueno, ya está. ¿Y si no lo fuera? Sería terrible eso, porque nos quedaríamos todos con los brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Entonces, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar. Pero realmente, cuando uno se da cuenta de la situación calamitosa del mundo, o sea, del mundo de la iglesia, y imagínense ustedes lo que habrán pensado los tipos que estaban durante la crisis del arrianismo. Cuando se cayó el Imperio Romano. Claro, cuando cayó el Imperio San Romano. Agustín. Se cayó el mundo. Se cayó el mundo. Bueno, el Imperio Romano. 14 siglos. Es que, Entonces, sí, todo eso. Entonces, claro, ¿no? Es fácil pensar que bueno, se acabó todo, ¿no? Y olvidamos la recomendación del jefe del sistema operativo. Estén alertas, vigilate et orate. Estén alertas y recen, porque no saben ni el día ni la hora. Eso lo recomienda el jefe del sistema operativo. es que vos sabés que dentro de la frase que citó el profesor Tolkien está algo que posiblemente no veías. La frase que él dice es... Que no veía yo cuando... No, atendé, dice... Yo soy Eso lo dice cristiano. Galadriel, sí. Dice ahí, y juntos a través de las edades del mundo hemos luchado una larga derrota. Y así dice, yo soy cristiano, de hecho soy católico, entonces la historia me parece a mí una larga derrota, igual si tiene destellos de luz o destellos de algunas victorias, pero con una victoria final. No, sí. Entonces, ahí está. ¿Quiénes van a hacer los destellos si no los que están trabajando o esperando algo mejor? Además la tenemos rezando? prometida por el jefe del sistema operativo, la victoria Claro. final. Pero es que se entiende con esos destellos, uno no puede esperar nomás que ocurran, vos tenés que hacerlo. No, evidentemente a nosotros se nos pide trabajar, por supuesto, ¿no? A nosotros se nos pide trabajar. Librar el buen combate, no dice para ganar la victoria. Claro. Bueno, en realidad Tolkien tampoco es pesimista.
que va a ser abrumador y se viene la inevitable derrota final. Sin embargo, al final, en Tolkien, el maligno ve frustrados sus planes, ¿no? Y cuando piensa que tiene todo bajo control, bueno, implanta el aborto, o la pandemia, ahí está. No hay nada que hacer, vamos, cerramos la puerta, me tomo con whisky, pero el apocalipsis. No, esa no es la orden del jefe del sistema operativo. Bueno, yo creo que hasta ahí la exposición ya ha sido bastante larga, pero ahora vendrían justamente las preguntas. Hay mucho, creo que el tema da para mucho. Así que, si le parece, padre, podemos aclarar. Yo voy a contestar a todas las preguntas que pueda, las que no, lo dejo padre. ¿Bien? Preguntas no tengo. Comentario puede ser, pero vamos con las preguntas primero. Les dejo un minuto para... Hablen o callen para siempre. Mientras podemos cantar, qué sé yo. A ver si se me ocurre algo. Siempre que termina un poco el tema, uno se pone a pensar, a ver qué puede ser. ¿Qué puede ser? Cuando hay este autor o este profesor español, Jaime Bujías, dice que como nosotros, la realidad, digamos, el mundo occidente fue obviamente fundado sobre el cristianismo y entonces en base a las historias, dice, en base al mito, que es una palabra, como bien lo dijo el profesor, que es... Interesantísimo. Sí, sí. Entonces, él dice, lo que a nosotros nos pasa a veces, y es un problema no solamente teológico, o sea, de fe, sino es un problema después filosófico, literario, y etcétera, es que nosotros, lo dice de una forma muy chistosa, nosotros adoramos a un Dios que hablaba en otro idioma, dice, bueno, justamente por esta decadencia del hebreo, griego, latín. Entonces, hay muchas cosas, hablando justamente del Génesis, de esto que iba creando, o de estos primeros versículos que hablan de la creación. Por eso no los entendemos, dice, o por eso los cristianos no entienden no entienden su fe, dice, porque ellos le rezan, porque él aparentemente no es cristiano, pero conoce muchos símbolos, y él dice, no, pero ellos le rezan a un Dios o a alguien que hablaba en otro idioma, que se manifestó en otro idioma, y eso fue pasando, y por supuesto que trasciende la verdad, pero como dijimos, falso no es, pero, como dijo el profesor, pero se va como empañando, digamos, los anteojos. Cada vez veo menos. ¿Conoces a Jaime Bujías? ¿Eh? ¿Ya escuchaste hablar de Jaime Bujías? Sí, ¿Sí? pero no lo digo. Sí, re hereje. No, pero muy interesante. hay un sofisma ahí. El problema le echa la culpa al que escribe en griego o latín. Claro. El problema es la comprensión nuestra, porque eso no vale solamente para el Evangelio, vale para todo texto que tenga un nivel, ya sea científico, jurídico, religioso, filosófico. El problema es comprenderlo. Y voy a decir algo escandaloso porque no le gusta. El problema es que es un lenguaje sagrado. ¿Cuál? El griego, y el latín, y el hebreo. Eso a nuestros exégetas cristianos modernos o no modernos les escandaliza. No, ¿cómo va a ser sagrado? Técnicos en lengua, diría yo. ¿Eh? Técnicos en lenguas, diría yo. Claro, le quitan esa fuerza sobrenatural que tiene la lengua y lo hacen simplemente... Mata toda la historia. Toda la historia. Es fácil decir, bueno, fíjense que dos cosas quiero decir. El mismo Jones no termina de traducirlo bien. Para él, ¿quién es el Logos? Que bueno, muchas cosas. Habla, razón, orden, verdad, estándar, salud, sabiduría, providencia, palabra de Dios, pero sobre todo es Cristo. Está bien, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero esa no es una explicación, es una explicación teológica. No, pero la lengua no la podés. Pero la palabra logos todavía no hay posibilidad de la traducción.
Así que hay que conocer realmente la lengua. Además, no solamente vale para esto, vale también, por ejemplo, para historia, para el latín, para la historia de la filosofía, para la historia de la ciencia. Ese problema no lo tienen, por ejemplo, en Inglaterra, que han dominado el mundo tanto tiempo. Nadie se plantea si hay que estudiar el griego o el latín. Sí, ¿qué puedo hacer yo con el latín? Me acuerdo que en épocas de la década del 70 había una canción que surgió cuando se planteaba el tema esta de la discusión en la iglesia sobre la lengua sagrada o lengua sagrada. Salió una canción muy pegadiza italiana, ma che me faccio io latino, non so, perché io lo studierò, perché se planteaba, ¿por qué? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es lo que puedo hacer con el latín? El problema no es ese, sino qué es lo que puede hacer el latín con vos, y con el latín o el griego. Yo lo voy a resumir, por eso esto va a escandalizar más a muchos, diciendo, ¿por qué son sagradas esas lenguas? Porque son las 3 lenguas que estaban en la cruz de Cristo. Hay mucho para explicar de eso. Piénsenlo, no es el tema nuestro ahora. Estaba escrito en hebreo, griego, latín. Lógicamente, una explicación posibilista va a decir, es lo que la lengua griega era la lengua franca, como el inglés ahora, el latín, es lógico, porque estaba dominado por los romanos y el juicio había sido la lengua de Roma, solamente. Y el hebreo, bueno, estaba ahí en hebreo. Claro, la explicación primera es esa, es racional. Pero bueno, estaban en la cruz de Cristo. Si crees que Cristo es Dios, como cualquier idioma estuvo ahí, ¿no es cierto? Y tenemos la obligación científica de comprender a través de los instrumentos que nos da el lenguaje y la historia de la filosofía, y la historia de la teología, y la historia de la ciencia, la historia de las palabras. ¿Qué sentido tiene eso? Por supuesto, esto es un caso muy especial, pero no es lo único. Encontrarás cada rato, hace rato hemos mencionado lo de la traducción de Sabaoth, de Santos. ¿Qué significa cómo traducir eso? O cómo traducir bone voluntatis, la gloria, paz en la tierra a los hombres. De buena voluntad estaba la traducción, llamémosle así, tradicional. Hoy predomina la traducción que ama el Señor, a los hombres que aman el Señor. Las dos cosas tienen parte de razón. Ahora, muchos se plantean ahí como y a los que no aman el Señor, no. O sea, no ama a todos. Está el problema teológico inmediatamente. Y bueno, hay toda una discusión larga sobre el tema, cómo hay una doble corriente de la voluntad buena de Dios hacia los hombres y de los hombres hacia Dios. Continuamente los grandes textos tienen ese problema, y no solamente un tema de significación de una palabra, que por supuesto, como ven, es fundamental, no solo para el Evangelio de San Juan, pero para la comprensión de toda la filosofía y la historia. Pero piensen un problema sintáctico que es a veces más complejo. Eso es lo que nos permite el estudio profundizado de la lengua, la comprensión de una ciencia y de la ciencia. Nos hemos ido un poco más del tema. Nos vemos. Ahí, sí, estamos hablando demasiado nosotros. Quisiera escuchar más preguntas. ¿Estamos con señal? ¿Sí? Se ha perdido la mía solamente. Bueno. Entonces estamos... ¿Ahora sí estás en internet todavía? Por ahora no. ¿Puedes desconectar entonces? Ya. Estoy llamando. Off. Bueno. ¿Qué que haga? No, es que desconectes nada más tu internet. Ah, desconecte. Sí, Después le pregunto, ¿sí? No, desconectar, desactivar el wifi. Bueno, o sea, que perder la señal. Bueno, acá hay una pregunta que se me perdió. ¿Por qué Heráclito define logos? ¿Por qué Heráclito define logos? Dice, no sé quién preguntó eso. Lidia. ¿Heráclito define logos? No sé si...
Yo no recuerdo en Heráclito. No sé si... Heráclito define el ser. El ser es lo que es. ¿Y cuál es, desde el punto de vista griego, es correcto? ¿Cuál es el logo del ser? El ser es. También, si lo quieres, desde el punto de vista del mundo hebreo, aunque no usa la palabra, la traducción de la Biblia está, yo soy el que soy. Esa es la definición de Dios. Ujú. El ser es una doble visión. Los hebreos plantean desde el punto de vista de la existencia. El griego, para resumirlo, para simplificarlo, desde el punto de vista del sentido. Bueno, después también Roberto, creo que ha preguntado hace rato, se me borró aquí la pregunta, que si se podría repetir o ampliar esto de que no dejaremos de creer en Dios mientras creamos en la gramática de Nietzsche. Entonces, por supuesto, les recomiendo que vean el libro de Nietzsche, pero acuérdense, gramática tiene para Nietzsche y tenía para el mundo griego no el sentido técnico de uso del lenguaje, análisis, sino la grama, la letra. La letra significaba no solamente el garabato, como litera en latín no significaba solo eso, sino significaba las letras, un nombre de letras. Y no solo de literatura, de cultura. La litera, hombre letrado, todavía decimos eso, letrado. La cultura. Bueno, la grama también significaba eso. La letra, el espíritu de la letra, el sentido de la letra, y lo que tratan de hacer los lingüistas modernos, por eso es muy importante la pregunta, agradezco a quien es la que le he dicho, Roberto, porque toda la lingüística moderna, las principales corrientes de la lingüística moderna son absolutamente irracionalistas y se basan en Nietzsche. ¿Y qué dicen? El análisis del lenguaje, la gramática, no debe centrarse en el sentido. Debemos tomarlo científicamente, dejando de lado el sentido. Es absurdo, si quieren, pero lo dice Martinet, por ejemplo, un filósofo francés, filólogo, o lingüista francés, dice hay que dejar de lado el sentido. Eso les parece porque el sentido les parecerá algo metafísico y que no se puede medir. Porque no es, Nietzsche evidentemente lo dice por eso. Todo lo que tiene sentido plantea el irracionalismo. Es distinto a esto, ¿no? Sí, pero es relativista pero fundamentalmente por una razón metafísica y porque por eso él dice, esto no es científico. O sea, el sentido no es científico, o sea, no es científico empírico, ¿comprendes? Entonces, ¿dónde está el sentido de la cosa? El sentido no se puede medir, claro que no se puede medir, es el espíritu humano que realmente es el único que puede ver el sentido de las cosas. Y eso es lo que pues se puede plasmar en la gramática, por eso nosotros podemos leer un texto. Y si conocemos, de ahí la importancia, bueno. Entonces, las letras, la escritura, el texto, no solamente el análisis sintáctico, morfológico. Si nosotros seguimos analizando, digamos, desde el punto de vista del sentido, eso no es científico. Yo tengo que describir, y eso tiene importancia a veces de la terminología gramatical que se usa en la lengua. Yo tengo que describir algo tratando de decir, sacar el sentido. Incluso hay un lingüista que justamente Martínez dice, lo ideal sería tener un diccionario donde estén las entradas, o sea, la palabra, sin ninguna explicación. ¿Te parecerá absurdo? Lo dice el lingüista. Hay que eliminar el sentido. Y es lo que el último término Nietzsche dice. Pero sí, no hay comunicación posible de ese modo. No hay comunicación. Porque entonces ni siquiera podríamos discutir entre nosotros, porque no sabríamos de qué estamos hablando unos y otros. O sea, de qué está hablando. Una incoherencia humana. Pero la política y el globalismo en general es lo que hace es vaciar una palabra, un término de su significado y colocarle otro y avanza así. Entonces, no es lo mismo que lo que yo entiendo por una palabra que se entendía hace 50 años. Vaciar la realidad. Sí, vaciar. Y entonces no hay transmisión porque la realidad no solamente se plantea, digamos, en este total, sino a través de la historia. Ella se manifiesta.
Y si yo no puedo transmitirla de una generación a otra, porque se vació esta palabra o este término de su contenido, y luego lo uso para, de un modo, digamos así, pervertido, inclusive... Eso da pie Sí, para una es cosa muy contrario. interesante. No sé si le quedó claro. ¿Quién le había preguntado lo de Nietzsche? Y, Álvaro y Roberto. Bueno, no sé si le quedó claro. Él se plantea simplemente la irracionalidad total que debe tener el lenguaje. No quiere una explicación irracional de las cosas del universo, cuando hay que vaciar la gramática de sentido. Los lingüistas. Pero ahora también hay esta otra cosa. Modernamente la guerra semántica tiene que ver con eso. La guerra que tenemos todos los días del lenguaje, que nos imponen un lenguaje vaciado o tergiversado del contenido, eso es clave en el día de hoy. Interrupción voluntaria del embarazo. Suena lindo, ¿no? Sí, totalmente. Es una interrupción que no se desinterrumpe, ¿eh? La palabra interrupción está vaciada de contenido. Fíjense, no se dice aborto porque queda feo, entonces que ya tiene una tradición, de una generativa, entonces te cambia. Pero, Decisión sobre mi propio cuerpo, el otro no importa. Perdón. híjole, pero sigue siendo, creo yo, una guerra semántica tratando de prestarle valor a eso, pero termino usando como arma fundamental para, por ejemplo, en ese caso puntual, prestarle valor a la cuestión de la palabra aborto, por ejemplo. Al ¿A la final acción? termina usando la semántica como arma fundamental, De acuerdo. diciendo que Ellos usan la semántica, porque no son nietzscheanos ya. Ajá. Pero de todo modo esto entra dentro del irracionalismo real que está no solamente en la lingüística, está en la psicología, en la antropología, en la filosofía. Pueden verlo en un pequeño libro que se consigue fácilmente en internet que se llama el Irracionalismos, uno se llama así de Díaz Araujo, y el otro de Ibáñez Langlois, que se llama El estructuralismo, donde hace una revisión de toda este vaciamiento del logo, aunque no es el tema central del libro, a través de todos los campos. ¿Cómo se llama Langlois? El autor de estructura. Ibáñez, George, creo que es Jorge, no importa. El apellido Ibáñez Langlois, el estructuralismo. Pero bueno, ahí está totalmente. Lógicamente, te vende la voz el irracionalismo, pero como vos señalaste, te ponen un sentido bien racional, contrario. Pero es un vaciamiento, como decía, es un vaciamiento de la palabra. Te la vacían del sentido de poner otro. No se te dominan con el lenguaje. Termina siendo desvirtuando eso, lo están usando para vender todo. Cuando vos lo usás, ya el enemigo te ganó. Sí. Compraste. Así. Muerte digna. Muerte digna. Eso de profesor dice es, ya lo escuché alguna vez que nos advertiste nosotros usando algún término que no recuerdo ahora cuál es, de que cuando usamos nosotros terminología del enemigo ya la terminamos perdiendo porque le estamos dando más curso a una terminología que ha sido confeccionada o desarrollada para un uso destructivo. Por ejemplo, sí, ahora no se me ocurre nada, ¿verdad? En el principio era la acción. Pues sí. Bueno, Entonces, Señor, fascista, conservador. Ética. ¿Cómo? Ética. Tienes que ser ético o un buen Sí. ciudadano. Puede ser. En cierto modo, sí, no es que la ética, sí, puede ser. Hay otras cosas más fuertes, eso es bastante sutil, pero sí tenés razón. Prudente. No. Pero evidente, bueno, pero se dan cuenta que hay palabras que es como, a veces yo les llamo la atención a algunos cuando usan en cosas muy nimias, qué sé yo, que dice, me siento desesperada.
las mujeres son alternadas. No estás agobiado, pero no desesperado, porque si desesperas, te puede traer más obra, o sea, no hay vuelta atrás de la desesperación, no sabes lo que es desesperación, ¿no? No habíamos discutido nosotros que Claro. la desesperación es algo muy profundo. Pero es muy importante el desarrollo del hábito del análisis de los términos y de su carga semántica, y que no podemos estar usando palabras así gratuitamente solamente porque las hemos Está de moda. escuchado esas palabras por allí, por modismo. Olavo de Carvalho hizo, me parece, es un consejo muy importante para para cualquiera que quiera desarrollar la vida intelectual, principalmente para el filósofo, me parece que para cualquier persona que quiera mantener el sentido común, es analizar o atender al origen de mis ideas. ¿Por qué estoy usando estos términos? ¿Por qué uso estas palabras? ¿De dónde? O sea, la historia de mis ideas, la historia de mis ideas. ¿Por qué uso estas ideas y de dónde me vienen? Pues, claro, pueden venir porque escuché de mis padres, porque escucho mucho en la televisión, porque, ¿entienden? Porque del análisis de esas ideas, de la historia de mis ideas, entonces puedo saber quiénes me formaron en cierto modo, ¿no? Entonces, qué sé yo. Y en este tema de las palabras, juega mucho eso, porque el sentido que a veces ponemos a ciertas palabras, que no es el sentido verdadero, mucho menos cristiano, por ejemplo, el tema de prudencia. ¿Quién escuchó el término prudencia como virtud? Siempre se entendió prudencia como un desentenderse de cosas potencialmente problemáticas. Obediencia. O el término obediencia también. Corrección política, más o menos. Etcétera. Es lo importante que es. Hay varios libros, en este momento no me los acuerdo, pero hay muchos libros, mucha bibliografía de distintas tendencias explicando ¿cómo se llama? La lingüística política. La escuela de Frankfurt, en otras partes, tenía grandes lingüistas dedicados. Incluso en la época del marxismo ruso tenían todos los caras de lingüística dedicada a la lucha. Porque la guerra semántica es eso, es una lucha política. Te imponen el lenguaje. ¿Hay otras preguntas? Sí, no. No, y Huxley habla de eso en Mundo Feliz. Hay mucho de eso. Claro, hay mucho de eso. O sea, los marxistas, ellos son grandes prácticos en el tema del vaciamiento del lenguaje, los posmodernos, el marxismo cultural es el arte de hacer eso. Agarrar una palabra neutra como discriminación, vaciarla de contenido, otorgarle un contenido peyorativo. Nuestro mejor profesor de filosofía en la facultad decía, yo no sé si porque él siempre decía que era adscrito al postestructuralismo. Yo nunca, ni idea tengo de qué es el postestructuralismo. Pero él decía, yo no sé si existe la cosa en sí misma. No. Sí. Es como, claro, es como decir, bueno, las cosas no tienen sentido, ¿no? No existe el ente, el ser. Se está preparando como Fausto para que venga. Va a aparecer una historia. Bueno, ese está más jodido porque Dios no va a permitir que Fausto se le aparezca. Yo no solo creo, y es algo personal, y acá justamente me llaman de heterodoxo por muchas cosas que yo digo, pero no solo creo que se vacía de contenido, sino que su conclusión final es su contrario. Cuando uno Vacío de contenido es el primer paso, el segundo. Claro, entonces te doy estas dos interpretaciones que son bien conocidas. Peter Criff dice esto lo primero. Él dice que ¿En cuál libro? Una cita, no recuerdo en cuál libro. Peter Criff dice lo siguiente, que justamente mi cuerpo, mi decisión, este es mi cuerpo, mi decisión, es una blasfemia contra la consagración de la hostia. Este es mi cuerpo. Él lo dice, entonces ahí se entiende cómo se da completamente, hay un sacrificio finalmente de alguien inocente. Entonces primero lo vacían y lo convierten en su antítesis blasfémico. Y luego tenés la muerte digna, ¿sí? Que justamente provocar la muerte de un ser humano es negarle su dignidad, negarle su reconocimiento como uno igual debido a respeto, amor, cariño, empatía y demás cosas. Entonces siempre no solamente se vacía,
sino que termina siendo su antítesis. Ser conscientes o inconscientes. Todos ustedes son inconscientes, ¿no? Tolerante. No hay punto medio. Claro, interesante es. Porque Porque la paradoja de la tolerancia también termina Sí, siendo sí. la tolerancia hasta el final y uno termina siendo intolerante. acá pone otro ejemplo. El padre Federico dice el reemplazo de valores en lugar de virtudes. Sí, Claro. ese es clásico. Pero cuando empezás en valor, te fuiste ya. Sí, Porque ahí uno puede ordenar como quiera tu escala de valores. Entonces termina siendo facilitador antes que profesor. Y la gente se chupa el tema, o sea, hacen cursos de compañía, la gente se chupa. No, lo que pasa es que nosotros, el gurú piensa, no es el caso. Entonces, la gente se chupa la cuestión así irreflexivamente, ¿no? Porque no adquirió estos hábitos. Gracias aquí al mal ejemplo del profesor, yo más o menos entendí que tenía que hacer y me adquirí esos malos hábitos de estar reflexionando sobre las palabras y sobre las ideas. Bueno, y aquí estamos hoy. 15 años después. Eso se le va el tiempo. No, se me va el tiempo, ¿no? Álvaro dice, la manipulación del lenguaje tiene dos momentos. El vaciamiento del sentido de la palabra original y su sustitución con el contenido nuevo. Por ejemplo, pareja. Ahora toda unión es pareja. Ya no hay novios, ni matrimonios, ni nada. Todos son pareja. Se resignifican las cosas, dice el padre Federico. Sí, es una resignificación, pero para mí siempre termina en su propia contradicción. Pero eso, su sentido contrario. fíjate vos que eso porque nosotros no vemos la realidad, sino que el hombre moderno es como un ciego, ¿sí? Que es como aquellos hombres de la caverna del mito de la caverna de Platón, ¿no? Que no ven la realidad, sino solamente ven sombras y las sombras que otros les ponen. Entonces es como un ciego que apenas escucha estas palabras y entiende el mundo solamente a través del significado que le imponen los ideólogos a esas palabras. Pero si abrieran los ojos, y por eso es tan importante, qué sé yo, aquel artículo que escribimos sobre el programa de Humanidades hace unos años. El mito. Claro, por eso es importante el mito, o sea, abrir los ojos para aprender a mirar la realidad, porque el concepto no es la definición del manual, que puede ser buena, ¿no? Pero antes que eso está el ver. Antes que eso está el ver, o sea, la sustancia. Ahora me pareció que entendí mejor la importancia de un buen diccionario, porque aunque la idea del logos hay un concepto que está unido a la palabra, pero es necesario no solamente tener una definición, a ver, pero ¿cuál lo que es? Porque la pregunta de cualquier alumno, La acepción. Entonces se les puede dar De acuerdo al contexto. 10 definiciones, entonces dice el alumno, pero decime, ¿cuál lo que es la definición? Porque es rápido por el tema, ¿no? El tema es que tenés que aprender a ver. Si vos no ves, si no aprendes a abrir los ojos del espíritu para ver la cosa y aprender a abstraer la cosa, o sea, de la comprensión que puedes tener de la cosa, aunque no puedas tener un nombre, el nombre es importante para comunicarlo, pero si no lo ves, va a pasar lo que sucede con algo también importante, que es el diccionario puede ser muy bueno y darte todos los sentidos, pero cuando vos estás analizando el prólogo de San Juan, tenés que hablar con el contexto. ¿Cuáles son las proporciones de tal y cual significado? Son muchos significados que están resumidos y planificados en este texto, en un contexto histórico, en un contexto teológico, etcétera, etcétera. Eso es un análisis vivo. No es que nosotros agarramos el diccionario y a ver, sí, el logos tiene una inserción en la historia. No, el diccionario, en último término, un buen diccionario lo que hace es proponer interpretaciones. La historia de la palabra es importante tenerla en cuenta. No es lo mismo decir razón, a ver, en Santo Tomás o en Aristóteles, que en Descartes. Muy grande la diferencia. La palabra es mi razón, sustantivo femenino. Sí. En la facultad suelen hacer, a veces hay memes
de filósofos. Dicen, ¿qué? Sí, entonces dice que el filósofo siempre pregunta, ¿y qué es tal cosa, verdad? ¿Y qué es tal cosa? Solo que hay dos actitudes delante del tema. Una es la actitud clásica, ¿verdad? Tradicional, del sabio que se pregunta sobre la historia del término para poder entender su sentido. Y otra es la del postestructuralista, que lo único, cuando te pregunta qué significa tal cosa, en realidad lo que se está diciendo es, esto no significa. O sea, no, y que vos le estás poniendo el significado, pero en realidad esto no existe. O sea, el basurero no existe, las cosas no existen, no existen las cosas en sí mismas. No. Y yo recuerdo un episodio, hay un libro que hasta recuerdo el autor, el Rabade. O sea, había tenemos que leer unos capítulos. Y este filosofía de la ciencia, el manual este. Entonces, el análisis el tema era la verdad, la existencia de la verdad, cuestiones sobre la verdad. Entonces, bueno, el libro, el manual, porque era un manual de filosofía, grandote, manual. Y bueno, la verdad la podemos entender así, ¿verdad? 20 filósofos definiendo la verdad, y al final, bueno, pero este es todavía un término plástico. Por supuesto que se entiende eso desde un punto de vista de estudio, pero dejar al arbitrio, ¿verdad? Porque la plasticidad en un momento se acaba. Cuando el ser conoce, la plasticidad se acaba. Porque yo me quedo con la idea, abstraigo la idea, abstraigo el ser, conozco realmente la cosa. No 20, no tiene 20 apodos o 20 ideas, sino es la cosa. Eso era muy, muy interesante, me llamaba mucho la atención porque es un tema que después me ayudó para convertirme inclusive al tema de la verdad. Y tenía 20 significados diferentes de distintas épocas, de distintos autores, pero nadie te decía, bueno, pero esto más o menos va por acá. Claro. Es difícil en algunos temas, pero eso, el hombre moderno en general termina haciendo eso. Bueno, podemos entenderlo de distintos modos, pero es como que es... En realidad no existe nada. Sí, no El clásico, yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, tienen su verdad y así. Discutimos sobre algo así muy etéreo que al final es imposible realmente llegar a una conclusión sobre algo. Eso es nefasto en ese sentido. ¿No? 5 minutos para cerrar. ¿Cómo? 5 minutos para cerrar. Bueno, voy a leer algo de Jones que implica cómo se articulan en San Juan la vía de la Biblia hebrea y de la filosofía griega, ¿no? Cuando Moisés escucha frente a la zarza ardiente, yo soy el que soy, tuvieron que pasar 2500 años después para entender todo el sentido metafísico de la declaración esta, y que Santo Tomás explicase por qué es el nombre más adecuado para Dios. Los hebreos no sabían el significado de tal afirmación, no hacían filosofías. Los griegos tampoco, ellos decían Parménides, que descubre el concepto del ser, lo que es no puede provenir de lo que no es. Fue San Juan Evangelista el que unió la tradición hebrea y la tradición griega en la primera frase de su evangelio. En el principio, como comienza el Génesis, eso, todas las Biblias lo dicen, en el principio existía el Logos, el Génesis y la tradición griega del Logos. Es decir, una síntesis más allá de los conceptos teológicos, una síntesis de la historia, ¿no? Del espíritu, de la confluencia entre el mundo greco-latino y el mundo hebreo. Muy profundo eso, plantea Jones. Yo siempre hablaba sobre que la parte simbólica es una compresión máxima del mayor significado. Entonces el Génesis, así como San Juan, tiene una compresión máxima de la cosa, que obviamente necesita años y años de estudio y de entender el significado entre la realidad, su simbología, su significado, para poder realmente tener abrir los ojos y percibir todo como una cosa. Que diría además que eso, además en cada época se va porque los textos son inagotables.
no puedo decir que lo que nosotros decimos hoy es la palabra definitiva. Siempre, yo creo que había un historiador, creo que Burger, decía, cada generación, lo decía con respecto a un filósofo, a Platón, cada generación descubre un nuevo Platón y cree que ha descubierto el verdadero Platón. Imagínense con respecto al Evangelio. Sí, así es. Está bueno. Imagínense. Bueno, esperemos que tengamos siempre. Eso no significa que relativicemos Claro, todo. No, hay que profundizar las verdades. Vamos a romper. Es que los textos son Por lo inagotables. menos una mano de Platón original, esperemos que haya llegado. Si el tipo este ha tenido que escribir un libro de 700 páginas sobre el lobo y todavía no está... ¿Estás seguro? Está patinando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Contrario, Gracias. me parece que no les ha interesado mucho a los chicos. No, No han preguntado poco. Bueno, criticamos un poco a Los que siempre. los oyentes. Mira, estuvieron hoy asistiendo más o menos en total 80 alumnos, porque hay un poco más que lo de costumbre en vivo, porque muchos ven la transmisión grabada después. Hay gente que la ve en diferido, realmente porque está en otro uso horario, como los alumnos que están en España. Y no crean que los alumnos aprenden mucho escuchando, aunque también yo les procuro forzar un poco a que hagan preguntas, ¿no? Y les agradezco a todos los que hicieron preguntas. Perdón, José Telis, se me pasó tu pregunta. Podría decirse que este cambió el sentido de logos a propósito, pero no vamos a hablar sobre el tema porque ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Se pueden contar más anécdotas del padre Miguel, dice. ¿Cómo? De internis, De internis. non judicato, o sea, sobre las intenciones no podemos juzgar. De hecho, el doctor Fausto, si lo ha hecho con tal o cual intención, no sé, Claro. pero de hecho es un texto, una reflexión clave, que en último término lo tomo simplemente como un ejemplo de reflexión filosófica y de los problemas que trae reflexionar sobre un texto, ¿no? Bueno, no necesariamente se me aparece el diablo, pero trae consecuencias Si traducidas está el error, y creen que no lo entiende. pero si está el error, justamente está el diablo. Acá dice Kurt Krauer que pasa que antes de preguntar procesamos lo que oímos y las preguntas vienen en el camino. No se sorprenda si de acá a 2 días aparece una pregunta salvaje. Bueno, pero esa pregunta es importante que la pongan en el grupo. No importa si es una pregunta loca, no importa si no tiene nada, no importa. Yo quisiera que por lo menos lo anoten en el grupo la pregunta, porque aunque la mayoría de las veces los profesores hacemos comentarios que nosotros creemos que son buenos, ¿verdad? Entonces, espero que no nos engañemos sobre las preguntas, pero realmente me gustaría que hay semanas en las que estamos todos silenciosos porque seguramente son la semana de locos, así cuando uno tiene que llevar comida a casa y ya no tiene tiempo. Pero hagan el esfuerzo de meditar esto, siempre lo que vamos conversando, cuando no nos perdemos también nosotros aquí en la conversación. Pero ¿Meditar en qué sentido? meditar en el tarro. No fuera del recipiente, ¿no? Entonces, quisiera que anoten sus preguntas y las digan cuando se les ocurra el tema, entonces decirlo en el grupo y que vayamos nosotros por aquí. Celia, Aldo están también agradecidos, Roberto también te agradece, profesor. Buenísimo. Gracias a todos. Gracias, profesor, una vez más. Gracias, profesores. Gracias. Dios les bendiga a todos. Nos encontramos, retomamos el programa ya previsto a partir del próximo martes, ¿sí? Y que Dios les bendiga a todos, que tengan una muy buena semana. Nos encontramos en el grupo, en los comentarios en el grupo de estudios durante la semana. Adiós. Chao.